Yo soy Celine Méndez, muy agradecida de su cariño, de su sintonía, de permitir que este espacio llegue a sus hogares y también gracias a todas sus plataformas digitales. Venimos de la Semana Mayor, una semana que es de reflexión, una semana para que cada uno de nosotros entienda por qué Jesucristo vino a morir por nosotros. Lamentablemente en la República Dominicana hay muchas tradiciones de estas que se han perdido. Personas que entienden que la Semana Mayor es simplemente para tener una semana de libertinaje, como esos videos lamentables que hemos visto en muchísimos lugares de nuestro país, como Las Terrenas, como en Punta Cana, como en Puerto Plata. Y ojalá yo hago este llamado desde mi corazón a las autoridades, hago un llamado también a las iglesias, que volvamos a retomar esas tradiciones que mantenían vivo el espíritu de nuestra religión, de nuestro cariño, de un pueblo que es privilegiado porque somos el único país que tiene la Biblia en su bandera. Así que con este mensaje vamos a darle inicio a este programa que tiene hoy dos invitados maravillosos para tratar temas de interés en nuestro país y de inmediato quiero presentárselos. Hablar de la Ley de Movilidad, Transporte, la 63-17. Es educar para la prevención y tienen todos los factores de riesgo. Es el régimen de consecuencia. Nosotros tenemos una ley nueva con sanciones viejas. Que haya una sola política educativa nacional. No podemos irnos sin hablar de los motoristas. Se repiten los lugares donde ocurre accidentes. Siempre hay unas estadísticas. Nosotros tenemos que chequear esos números y dejar de contar muertos que se meten en vía contraria. El paso rápido debería ser obligatorio. Causas de los accidentes en esta Semana Santa. Que los alcoholímetros sean algo común del día a día. Hoy recibimos la visita de Rafael Tobías Crespo Pérez. Nació en Asua de Compostela, República Dominicana, en el año 1968. Al año siguiente, su familia, compuesta de 10 hermanos, se traslada a Santo Domingo, residiendo desde el año 1974 en el sector de los Jardines del Norte del Distrito Nacional. Es autor del anteproyecto de ley sobre telecomunicaciones año 2021. Pero antes, quiero recordarte que él inició en el año 1987 la carrera de ingeniero electrónico en computadoras en la Universidad APEC, graduándose con honores magna cum laude en el año 1991. En el año 2010 es electo diputado al Congreso Nacional por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana, donde es miembro de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, vicepresidente de la Comisión Permanente de Tecnologías de Información y Comunicación y miembro de la Comisión Permanente de Energía. Ha realizado una gran labor social. También la parte comunitaria en los diferentes sectores del Distrito Nacional, en coordinación con los dirigentes de juntas de vecinos, clubes deportivos, asociaciones de comerciantes, entidades religiosas y agrupaciones de la sociedad en sentido general. Rafael Tobías Crespo es nuestro invitado de esta semana aquí en Celine. Bueno, para nosotros es un verdadero privilegio tener uno de los congresistas más productivos y positivos del Congreso Nacional. Así que, mi amigo, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a nuestro querido Tobías Crespo. Tobías, qué bueno tenerte aquí, mi amor. Gracias, Celine, mi hermana, mi amiga, mi compañera doble vez, ¿verdad? Así porque es. de partido y de curul. No, y di, ¿quién fue Y que me juramentó? mi colega. ¿Quién fue que me juramentó por primera vez en un partido político? Bueno, pues nuestro querido Tobías hace ya unas décadas. Sí, afortunado de compartir de nuevo contigo aquí. Gracias, mi amor. Muchos temas importantes que comentar contigo, pero vamos a comenzar ya que salimos de Semana Santa. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención sobre las estadísticas, que uno entiende que en realidad no son reales, porque son estadísticas que están en un marco. Entonces, a nivel, vamos a decir ya técnico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que se hace esa medición real? Mira, yo fui director de tránsito 6 años y participaba en esos operativos con el COE y todo lo demás. Generalmente las autoridades, cuando dan el informe, establecen los heridos, los fallecidos y los accidentes en el in situ, es decir, en el lugar de la colisión.
porque se le llama colisión, ya no accidente, porque los accidentes son inevitables, pero las colisiones son evitables. Y hay siempre un subregistro, porque no se contabilizan los que mueren en el trayecto desde el punto o lugar donde se dé el accidente hacia el centro de atención, ya sea una clínica, un hospital o una unidad de atención primaria, el centro que esté más próximo, pero tampoco se contabilizan los que mueren en operación, porque muchos son operados, algunos de emergencia, otros esperando, generalmente en el caso de los motoristas, que si tú ves las estadísticas siempre están en un rango de 60-70%, está involucrado vehículos de ruedas esperando clavos, tornillos, bandejas, a veces no tienen recursos, y tampoco los que mueren, como establece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, con su oficina regional que se llama la OPS, que es la que establece generalmente un informe cada 4 años en el mundo entero sobre los accidentes de tránsito, las víctimas a nivel sanitario y su impacto en salud, y establece que con ese subregistro, es decir, eso es lo que le llaman un subregistro, define un 30% adicional. Me explico. Si las autoridades dicen, por ejemplo, que en un operativo o en un año específico murieron 3.000 personas, que es lo que promedio en República Dominicana mueren, aquí mueren todos los años, morían 6 antes de entrar Luis Abinader, ahora está muriendo 8 y 9, así que en vez de reducir las víctimas mortales han aumentado, que no se ha hecho nada para eso. En ese sentido, establecen un porcentaje de un 30%. Si te dicen que son 3.000 en el año, pues tú haces un ajuste de un 30%, porque el otro 30% muere, como te dije, después del lugar del accidente y durante los 30 días. Ya posterior a los 30 días, la Organización Mundial de la Salud, aunque pueda ser por alguna condición que tenga la persona afectada en el accidente, establece que pudo haber sido por una falta de recursos posiblemente, no tener seguro, una complicación posterior, pero siempre se mide los 30 días a partir de ocurrido el accidente, y es lo que se establecen a nivel de métrica todos los partidos, todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, que tú sabes que es un órgano de las Naciones Unidas, es decir, que están ahí asociados los 192, 93 países, y ese informe que ellos producen pues es válido para la región, para el mundo, y se hace por país. Cada país envía datos, insumos. Ahora, lo que uno debe siempre es tomar en cuenta lo que debería establecerse el INE, lo que es la Dirección Nacional de Epidemiología. La Dirección Nacional de Epidemiología ya registra no solamente lo que están in situ o debe registrar, sino lo que finalmente en el sistema de salud fallecieron. Ya con esos datos se completaría una data más objetiva de las personas que fallecen, de los que están heridos, y posterior, que casi nunca se habla de eso, los daños a la propiedad privada y a la propiedad pública, que representan los accidentes en República Dominicana más de 120.000 millones de pesos al año, solamente en la parte sanitaria, en la parte de salud. Que aparte no podríamos evitar esas muertes, pero también ahorrar muchísimo dinero si se hacen medidas concretas a nivel preventivo. Pero vamos a hablar de la Ley de Movilidad, Transporte, la 63-17, que tú eres parte fundamental de esa ley. Y hay tantas cosas que no tenemos ahora mismo implementadas en nuestro país, que está en la ley. Yo quiero que tú le digas, por favor, y más a nivel educativo, a nuestra población, a nuestro público, ¿cuáles son de todas esas cosas que te escucho hablar constantemente a ti de manera privada, de manera pública, y no la tenemos? No podríamos evitar todo este tipo de cosas. Bueno, la plasmaré en un libro que estás invitada, que pondré en circulación, sobre lo que no se ha hecho durante estos 9 años después de promulgar la ley. En primer lugar, hay una política pública muy importante que yo espero estar, ¿verdad?, vivo y tú también, y que lo aprovechemos, que es la inserción, Celine, de la educación vial en el nivel inicial de 0 a 5 años, en el nivel primario de 1º a 6º de primaria, en el nivel secundario de 1º de secundaria a 6º de secundaria, e incluso la ley lo lleva a nivel universitario para las carreras que son competentes con estas áreas, y más allá, las empresas deben establecer planes de seguridad vial y de educación vial para los trabajadores. ¿Por qué? Porque un 40% de las víctimas de los accidentes se producen
en el interín de tu casa al trabajo durante las 8 horas laborales y luego de retorno del trabajo a la casa. Y lo que se produce ahí es un accidente laboral, un accidente que tiene que ver con salud ocupacional. Y en ese sentido, cuando yo empiece a ver que la educación vial, tanto el Consejo Nacional de Educación, la Escuela Vial del Intran, empiecen a insertar la educación, pues yo estaré más tranquilo. ¿Por qué? Porque es la única forma que vamos a ver una nueva cultura ciudadana, nuevos peatones, nuevos pasajeros, nuevos conductores. Es educar para la prevención y solamente ahí y en el hogar, ¿verdad? En la escuela y en el hogar es que nosotros podemos cambiar las inconductas o sembrar en esos niños que vienen desde abajo. Incluso se puede hacer a través de las tablets, de los celulares, de la tecnología, en video, mostrando situaciones reales, porque dicen en educación que una imagen dice más que 1000 palabras. Y si eso tú lo llevas a tercera dimensión, a videos bien preparados, pues los niños, los adolescentes, los jóvenes, sobre todo los que salen del bachillerato, que muchas veces en los politécnicos, la licencia de conducir, el carnet de aprendizaje, viene siendo un instrumento de trabajo, porque van a montar un salón, un taller, un emprendimiento. Entonces, ese muchacho con 18 años va a buscar una licencia de conducir para ganarse la vida muchas veces, y a veces se gana la muerte en ese interín, lamentablemente, porque los jóvenes, y ahí yo me incluyo, tienen todos los factores de riesgo. Es decir, el 60% de las víctimas están en los rangos de 12 a 35 años, porque los jóvenes tienen el tema de la impericia, la falta de horas de conducción, el alcohol, la velocidad, la música, el celular, el uso del celular. Los jóvenes casi siempre andan acompañados, eso distrae la atención de tener el enfoque en la conducción. Y sobre todo, después que tienen hijos, se casan, es que los jóvenes empiezan a tenerle la aversión al riesgo, a un impacto. Pero hay que trabajar mucho en ese grupo etario de la juventud y de los adolescentes, que son los que aportan más. Ya después de una cierta edad, pues uno se aploma más y ya toma las cosas de manera diferente. Otra de las cosas que no se ha realizado de las políticas públicas y los mandatos de esa ley es el régimen de consecuencia. Nosotros tenemos una ley nueva con sanciones viejas. ¿Qué significa? Que todavía se están estableciendo las sanciones que se tenían antes de la ley. Y la población entenderá que violar o no violar la ley da lo mismo. Entonces yo reduzco mucho o resumo mucho esto en una frase muy simple, porque a veces los ingenieros buscamos respuestas simples a problemas tan complejos. A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, te educo, te capacito, te concientizo, pero si te me sale de la raya, te aplico el garrote, es decir, el régimen sancionador. El régimen sancionador por un lado y la educación para la prevención por otro es que van a lograr cambiar las inconductas o las conductas no adecuadas de los conductores, los peatones. Pero también está la inspección técnica vehicular. La condición de los vehículos, las chatarras, el Intran todavía no ha empezado a ejecutar el mandato. Porque ¿qué pasa con la seguridad vial? Tú tienes 3 ejes temáticos, el Estado y la sociedad, porque todos somos parte del problema y debemos ser parte de la solución, que es el factor humano, que somos nosotros. En el factor humano tenemos que trabajar en el 90% de los recursos, del tiempo y de la voluntad política. Luego hay un 8% que se distribuye entre el factor vía, las condiciones de las vías, la iluminación, las curvas, si está asfaltada, si está lloviendo, las condiciones del entorno, ¿verdad? Y luego el otro 4%, que es el factor vehículo, que es las condiciones físico-mecánicas, la seguridad activa o pasiva por el cual vienen los vehículos. Ya los vehículos vienen diseñados con inteligencia artificial que te frenan, autónomos. Y hay un 2% que creo que te lo dije ahorita, Celine, que es la casualidad. Hay un 2% que no se puede evitar, un terremoto, que se cayó un poste del tendido eléctrico, que se atravesó una vaca de imprevisto, un niño y tú no pudiste frenar. Sí. Esas son cosas fortuitas, fuerza mayor, que no se pueden evitar, pero luego el otro 98%, que es principalmente el factor humano, que es donde tenemos que trabajar mucho, se puede evitar más el factor vía y el factor vehículo. Nosotros continuamos.
por si no lo sabías. Hoy, 11 de abril, celebramos el Día Nacional del Café en la República Dominicana, una bebida que no solo nos despierta, sino que también forma parte de nuestra cultura, historia y economía. El café nace de una semilla que se siembra en viveros, luego se trasplanta a las montañas, donde necesita sombra, lluvia y tiempo. Dura entre 3 a 4 años en dar frutos, llamados cerezas de café. Cuando maduran, se recolectan a mano, se secan, se tuestan y así llega a nuestra taza. Pero, ¿quiénes lo producen? Detrás de cada sorbo hay manos trabajadoras, agricultores cafetaleros dominicanos, muchas veces familias que por generaciones han vivido de este cultivo. Y aquí en República Dominicana tenemos zonas principales que son Jarabacoa, Constanza, San José de Ocoa, Barahona y Santiago Rodríguez. Estas son zonas montañosas ideales por su clima fresco para ser cafetaleras. ¿Qué podemos hacer nosotros con el café? Te recuerdo, el café no solo es para beber, también puedes preparar un rico flan de café, bizcochos, brownies, helado de café con dulce de leche. Hay algunos beneficios del café cuando lo consumes con moderación. Aumenta la energía y concentración. Es rico en antioxidantes. Puede mejorar el estado de ánimo. Así que la próxima vez que disfrutes una taza de café, recuerda que no solo estás tomando una bebida, estás probando el fruto del esfuerzo de toda una tierra. Porque como decimos, el café también cuenta historias. Ahora ya lo sabes, nos vemos la semana que viene con otro dato curioso. Continuamos con Celine. Bueno, este tiempo se va rapidísimo. Nosotros tenemos que hacer un programa solo para hablar de las TIC, porque también tú eres el responsable ante el Congreso sobre eso. Pero antes de finalizar, porque wow, qué rápido voló, quiero que tú me hables, ya tenemos media hora aquí hablando, increíble. Yo quiero que tú me hables de la implementación de que los chicos salgan de los colegios y de las escuelas ya con sus clases de manejo, con su carnet de aprendizaje, con su licencia, porque hay algunos que salen, a los 16 años o a los 17 del colegio. ¿Para qué? Para que saquemos ya personas que tienen toda su capacitación correcta. Pero, de mira, esta parte. Tú que has asumido en Congreso el tema de la educación, y te felicito porque cada uno de nosotros, Gracias. Los legisladores, debemos asumir una causa. El político debe asumir una causa y el diputado un tema. Gracias por tu consejo. Uno o varios temas. Bueno. Pero la aspiración nuestra, los 15 diputados que estuvimos durante más de 5 años y medio discutiendo esa ley, más de 5.000 horas de comisiones, 500 reuniones de comisiones, vistas públicas y consultas a todo el país. Nuestra aspiración era que esos muchachos o jóvenes, ¿verdad?, para no decir otro término, ya salieran con todos los conocimientos teóricos y de percepción de riesgo para apelar por lo menos al carnet de aprendizaje. No te voy a decir la licencia definitiva porque no es objetivo de la educación, del Ministerio de Educación, darte las clases prácticas, ¿verdad? Eso es una escuela privada donde tú debes aprender. Que también pudiéramos hacer una alianza para que si tú eres estudiante, porque por el flujo de chicos, pues le va a salir más cantidad de Pero no es imposible, las 60 horas que se establece para tú graduarte de bachiller pueden ser utilizadas sobre temas de educación y seguridad vial. Claro, y que tú salgas con todo de ahí, se hace una alianza con esas empresas que están haciendo estas clases. No es tan difícil. Ministerio de Educación, Escuela Vial y el Intran, las escuelas de conductores que le manden el listado, se preparan y todo porque lo que busca la ley en 3 artículos de la ley 637, que haya una sola política educativa nacional. Porque antes, cuando yo estaba en tránsito, habían 5 instituciones que educaban, eran 12 en total que trataban de dirigir el sector, ya se estableció una sola y uno se preguntaba qué enseñaba cada una, A, B, C, D, es decir, una distorsión. Debe haber una sola política educativa de la educación vial y que de manera transversal
como contenido curricular vaya a las escuelas y los colegios y el sistema educativo, otras a las escuelas privadas, otras a las empresas, porque las empresas tienen que establecer planes de seguridad vial, y otras también a los profesionales, a las academias, a los periodistas, a toda la sociedad civil, porque yo creo que mientras más invierten los estados en la educación hacia la prevención, menos tienen que invertir en la parte represiva, correctiva, en las cárceles. Si educas al niño, no tienes que castigar al hombre. No podemos irnos sin hablar de los motoristas. Eso es como algo que no sabemos cómo vamos a frenar en la República Dominicana, porque han crecido como palomitas de maíz. Yo hace unos meses estuve conversando y yo le decía que cómo era la forma de pago. Entonces, al nivel, si tú haces la entrega más rápida, bueno, pues tienes más incentivo. Pero eso es una locura. Yo entiendo que tú motivar a la gente de que ande más rápido, pues entonces, ¿qué vamos a tener? Y más jóvenes que andan con, como tú dices, sin ninguna responsabilidad en la cabeza, porque uno siente que me está esperando en la casa todos los muchachitos, mi papá, mi mamá, y uno tiene mayor control. Pero los jóvenes, yo pienso que en esa etapa de su vida andan como que nada, que ellos tienen las alas de los ángeles y nada le va a pasar. A veces algunos lo protege Los Ángeles. Mira, en el caso de la motocicleta, el fenómeno de la motocicleta, como digo yo, el Estado y toda la sociedad tenemos que unirnos para regularlo, no enfrentarlo, porque a veces la gente dice, bueno, son los motoristas, bueno, ellos son parte, pero no la única arista del problema, y enfrentarlo de manera responsable, Celine, porque las estadísticas te están dando en la cara. Ay, no hay que irlo a ver. Es que aquí entran más de 250,000 motocicletas todos los años. Dios, es decir, la cantidad de motocicletas del parque vehicular, que son 6 millones, 4 millones son casi de motocicletas, aunque ahí también hay un subregistro, porque no se le da de baja a aquellas motocicletas que quedan descartadas por accidente o por cualquier situación. Entonces aquí debemos trabajar mucho con lo relativo al transporte de niños. La ley establece menos de 8 años no pueden ser transportados en motocicleta. En el mototaxi. Que no es lo que vemos. Pero está prohibido en la ley. Menos de 8 años no puede estar. Eso está en todas las leyes del mundo entero. No fue que nosotros tampoco, y fuimos reconocidos por la UNICEF de pensar en los niños, porque hay muchos niños que mueren incluso de camino a la escuela, y a veces ni siquiera saben por qué fallecieron, porque no se les enseña a caminar caminan en favor del flujo, no en contra del flujo. Claro. Y muchas veces ni siquiera ven el vehículo aproximándose. Si tú caminas frente al flujo, por lo menos puedes reaccionar. Que y eso en es ese sentido hay que educar y educar. Entonces, en el caso de la motocicleta también, yo no sé cómo este gobierno, cuando entró, que llevó un plan nacional de regulación de motocicletas, solamente para tirar plástico, ni le dio exámenes teóricos, ni le dio exámenes prácticos, ni lo depuró, ni el examen de la tipificación, ni el examen psicomédico. Y en ese sentido, ¿cómo es posible que el sector que contribuye más a los accidentes de tránsito, contribuye más a los gastos en los hospitales y que tiene menor nivel educativo y menor nivel económico, tú le estés dando autorizaciones, permisos, sin pasarlo por un proceso educativo? Claro. Entonces el Estado ahí falló. Pero también lo relativo a 2 personas con casco, por ejemplo, en el mototaxi. Y en el de los delivery, yo creo que el sector empresarial con el sector de político, es decir, cuando hablo de político, del que establece la política pública, el Intran, la DGC, la Procuraduría, que tiene su rol y responsabilidad, la Procuraduría en esto, tienen que sentarse a ver cómo se regulan los tiempos de entrega de estas plataformas de entrega, le pagan por objetivo, claro, por rapidez, por llevar también incluso el producto caliente o frío a su destino, pero que entonces ponen en riesgo la vida de los demás. Yo creo que aquí hay un trade-off, como dicen los norteamericanos, entre el servicio que se va a dar y la vida y la salud de mucha gente. Bueno, ya tenemos que irnos, pero ya para finalizar, dame el resumen cortito de tu opinión acerca de lo que estamos viviendo con este gobierno. Bueno, nosotros con este gobierno estamos viviendo una real pandemia que es más fuerte que la del COVID. Lo digo porque el presidente ha llamado a un consenso muy tarde ya para que podamos abordar la crisis de Medio Oriente,
y en ese sentido es lo que siempre ha abordado el presidente Leonel Fernández, que ha sido una persona ecuánime, equilibrada en los momentos de crisis. Primero llama y consulta al diálogo, es el líder del diálogo nacional, y en ese aspecto no lo criticamos, pero llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? Porque el gobierno tenía todas las informaciones de lo que estaba ocurriendo. Aquí la economía está frenada, pero no fue por Medio Oriente. Aquí los precios de los productos de primera necesidad están por las nubes, descontrolados, pero no fue por la regla. Desde antes, sí. Hay productos que han aumentado 150%, en promedio 38%. Por aquí hay una falta de empleo desde antes del Medio Oriente. De aquí hay problemas en educación, que niños dominicanos no tienen sillas en las escuelas, sin embargo extranjeros tienen cupos. Aquí antes del Medio Oriente no había o no hay camas en los hospitales, no hay insumos, no hay medicamentos de alto costo, y eso no es por Medio Oriente, que hay un problema grave de seguridad ciudadana, y eso no lo provocó la guerra de Medio Oriente. Aquí el gobierno se ha metido en más de 40,000 millones de dólares en préstamos. El gobierno ha colocado ya 1.7 billones, 1 millón de millón en bonos soberanos, que son más líquidos, y en diciembre pasado, para el presupuesto de este año, se colocó y se aprobó el Congreso del PRM, porque la oposición no vota por eso, y eso hay que resaltarlo, 401,000 millones de pesos en colocación de bonos, y eso hay que pagarlo, esos bonos, y eso no tuvo que ver con la guerra de Medio Oriente, pero tampoco tuvo que ver con la guerra de Medio Oriente, que el gobierno todos los años aumenta el déficit fiscal en un 3%, que termina en un 4.7%, aumentando la nómina con dirigentes del PRM, aumentando las pensiones, supuestamente pensiones solidarias o pensiones especiales, que no son pensiones nada, son una nominilla que ha llevado a que, dice el director de presupuesto, que este gobierno ha dado más de 130,000 personas han sido pensionadas. ¿Qué significa eso? Eso sobrecarga el presupuesto, dándole un salario a gente que no ha dado ni un peso, ni un golpe de karate. Sin embargo, muchos envejecientes, Celine, tú y yo lo vemos ahí en la 27 de febrero, en la Dirección General de Pensiones, que pertenece al Ministerio de Hacienda, y cuando van con sus papeles de que trabajó 27 años, 24, le dicen: no, usted no ha acumulado las 360 cotizaciones, no podemos pensionarlo. Oye, por esa persona se levantó a las 5 de la mañana, preparó su vianda porque tal vez no tenía para comprar el desayuno, cogió posiblemente un empujón o una bola. Pensiones de miserias. Y pensiones de miserias que son de 150,000, 100,000. Es decir, el presidente Luis Abinader y el gobierno del PRM ha relajado las pensiones, ha relajado algo tan digno para una persona después que termina su periodo laboral, como son las pensiones, pero también ha relajado los planes sociales. Aquí hay bono de todo: bono primo, bono hermano, bono juventud, bono madre. Es decir, han relajado los bonos también. Es decir, nosotros tenemos un relajo con los recursos públicos, y ahora el gobierno le dice a la población que hay que apretarse los pantalones, y tuvo un escándalo con 100 vehículos licitados en esta Semana Santa del Ministerio Administrativo de la Presidencia, denunciado que para un proveedor único, pero también ves que... ¿Quién eran esos vehículos? Pero, yo quiero saber. Bueno, la gente de los concesionarios se están quejando, pero también vemos que el gobierno anuncia 20 millones de dólares para el teleférico de Puerto Plata. Yo no estoy opuesto a que se rehabilite el teleférico de Puerto Plata. He ido a la Loma Isabel de Torre, bellísimo. Pero 20 millones de dólares, que son 1.260 millones de pesos, ante esta crisis es una prioridad. Reparar, porque no es un teleférico nuevo, es repararlo. Eso es con un préstamo. Pero entonces tú ves a Inavíe licitando de que millones y millones en gomitas vitaminadas. Para 3 días nada más. Entonces yo no entiendo cómo el gobierno le dice a la población: ajústese los pantalones, y los funcionarios en temas de corrupción y de dilapidar los fondos públicos siguen haciendo lo que le da la gana. Señores, tenemos que tener otra cita con él, porque como le dije al inicio, es uno de los legisladores más productivos, no de la Cámara de Diputados, sino del Congreso, con temas que son neurálgicos para la República Dominicana. Así que tenemos pendiente hablar de las TICs y de los contratos, para que a esa persona que tiene tanto tiempo esperando un título para una vivienda de poquitos metros, él le ha dado esa solución. Nosotros continuamos.
Hoy recibimos la visita de Aníbal Hermoso. Es un ingeniero civil dominicano, especialista en movilidad, tránsito y seguridad vial, con maestrías en España en movilidad inteligente y seguridad vial. En el año 2017 creó Accidentes RD, una plataforma que nació en redes sociales para educar, prevenir y concientizar sobre los accidentes de tránsito en el país. Su proyecto se volvió viral porque combina reportes ciudadanos, análisis técnicos y contenido educativo sobre imprudencias, señalización, movilidad y cultura vial. Ha trabajado ligado al Intran en temas de seguridad vial y es una de las voces más escuchadas en el país cuando se habla de tránsito, siniestros y prevenciones. Defiende que el 90% de los accidentes en RD se deben al factor humano y promueve cambios culturales, educativos y tecnológicos para reducir las fatalidades. Hoy su misión es transformar Accidentes RD en una plataforma más completa en datos, educación y conciencia ciudadana para salvar vidas y mejorar la movilidad en República Dominicana. Aníbal Hermoso es nuestro invitado de esta semana aquí en Celine. Bueno, para nosotros es un enorme privilegio poder tener a una de las personas más informadas en todo lo relativo a los accidentes de tránsito en nuestro país. Nuestro querido colaborador Aníbal Hermoso está con nosotros de Accidente RD. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. Gracias, todo muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que obviamente no es que sea muy agradable, pero siempre tenemos que hablarlo cada vez que venimos de un festivo largo, de algunas prolongación o fines de semana feriado, y en este caso más de la Semana Mayor. Que de mayor, a nivel religioso, ya yo pienso que hemos perdido bastante en la República Dominicana, porque aquí la gente lo que está es en teteo, no en reflexionar acerca de la muerte de Jesús. Eso es así, lamentablemente la Semana Santa se ha convertido más que en reflexión, en una época de festejar, de disfrutar, de vacacionar, y no está mal siempre y cuando salga de la forma más prudente y responsable de que se pueda, y es lo que realmente ha faltado durante esta Semana Santa, prudencia. Hablando de prudencia, siempre hay unas estadísticas que son comparables de un año al otro, pero nos llama la atención que son las mismas provincias que siempre están encabezando esas estadísticas negativas. Eso es. ¿Ha seguido así este año? Ha seguido así. De hecho, cuando empezaron los boletines, se vio una tendencia a bajar. No era algo que podamos celebrar porque fue poquito lo que bajó en comparación con Semanas Santas anteriores. Y siguen siendo San Cristóbal, Higüey, Puerto Plata, las provincias donde siempre se mantienen registrando accidentes de tránsito. Claro que Santo Domingo, pero principalmente San Cristóbal llama muchísimo la atención. ¿Y por qué San Cristóbal? San Cristóbal es una provincia bastante grande, entonces cuando tú evalúas San Cristóbal, tú tienes la autopista Duarte, ese tramo de Vía Altagracia pertenece a San Cristóbal, tienes la carretera Sánchez, tienes la 6 de noviembre, entonces te da mayor cantidad de probabilidad de que ocurra algo, pero más que eso es que debemos enfocarnos en esa provincia. También hay puntos críticos. Cuando tú buscas la estadística de Semana Santa anteriores, se repiten los lugares donde ocurre accidente. Entonces tú tienes que enfocarte en esos puntos críticos y tomar medidas adicionales para evitar que sigan ocurriendo fatalidades. Ok, entonces si yo te digo a ti, ¿cuáles medidas de lo que pasó en el 2025 se implementaron nuevas en el 2026? ¿Tú me podrías mencionar algunas o estábamos iguales? Mira, la única medida adicional que yo recuerde que se hizo en esta Semana Santa 2026 es el tema de la iluminación de las vías. La mayoría de accidentes ocurren durante la noche, si cerramos de 6 de la tarde a 6 de la madrugada, vamos a obtener que se pasa del 50% los que mueren en Semana Santa. Entonces, en ese sentido, nosotros apostábamos a que con la iluminación de las vías, RD Vial ha estado iluminando las carreteras, entendíamos que eso podía tener una reducción. Hay que evaluarlo. Es lo que realmente nosotros todos los años llamamos la atención a las instituciones que tienen que ver con esto. Que la data no simplemente cuenten muertos y heridos y lesionados. Que evalúen lo que está diciendo la data y determinen si las medidas que se están tomando realmente son favorables en beneficio de la reducción de accidentes. Bueno, yo veo, por ejemplo, que tal vez el miércoles, el domingo, hay, vamos a decir que mayor frecuencia
de personas que están involucradas a nivel de autoridades. Pero tal vez los otros días, que todavía hay flujo de personas transitando, pues tú ves que baja de una manera drástica. Yo tuve la oportunidad de transitar por diferentes puntos del país y tal vez no en días que la gente piensa que hay mucho tráfico, sin embargo sí hubo, pero yo no vi casi, por ejemplo, el Viernes Santo o el Sábado Santo, no vi tanto flujo de autoridades en las calles. Entonces, a eso se debe a que simplemente se hacen más los días que la gente sale y entra a la ciudad, o yo estoy equivocada, puede ser. Bueno, debería ser todos los días igual, que las autoridades tengan la misma cantidad de hombres y mujeres trabajando en la calle. Fíjate cómo principalmente el jueves, que es que todo el mundo sale, que se torna más caótico en cuanto al tránsito. El viernes, todavía el dominicano respeta mucho el tema del Viernes Santo y se recoge por lo menos hasta las 5 de la tarde. Ha sido mi experiencia, donde durante el día no hay tanto movimiento. Luego en la noche sí se vuelve a activar. Decirte lo de el número de ASUA, donde cada año se crea una congestión de cuando tú sales. La autoridad de este año, en el regreso, el domingo, decidieron ir allá, la DGC. Entonces, es algo bueno, pero al mismo tiempo criticable, porque como algo que ocurre todos los años, tú no tomas esa iniciativa de apostar a gente de la DGC para evitar accidentes y un tráfico intenso, porque se meten en vía contraria. O sea, ya tú lo sabes. ¿Por qué hacerlo ahora y no hacerlo toda la Semana Santa anterior? Yo espero que a partir de ahora ellos entiendan que eso fue una buena medida y que deben replicarla y no esperar el caos como el jueves. A diferencia del jueves, cuando todo el mundo iba al sur, o sea, que se armó un tapón, un caos. A raíz de esto, la DGC va el domingo para el regreso y logra mitigar el daño. O sea, a eso me refiero, a que las autoridades deben ir a los puntos críticos. Claro, no es solamente esperar o poner algunos agentes, sino tener un operativo grande. ¿Tú quieres decir que lo pusieron el que era de una vía, lo pusieron de una vía a donde era de 2 vías? ¿Eso fue lo que ocurrió? La circunvalación de Baní la pusieron en una vía, pero ahí no ocurrió nada. El problema siempre es más adelante, en el número de ASUA, que es donde hay 2 carriles para venir y 1 para ir. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la gente invade el otro carril, a pesar de que tienen 2, invaden el otro y se encuentran de frente. Y se crea un tapón. El Jueves Santo a las 3 de la mañana todavía había tapones. Ay, el jueves. Entonces la DGC, para evitar, porque eso ocurre también, se invierte. Cuando el domingo regresa todo el mundo, pasa lo mismo. Pero esta vez la DGC fue el domingo y se quedó ahí para evitar que los imprudentes se metieran en vía contraria, y fue favorable, y es lo que realmente se debía hacer. Pero claro, lo primero que aquí nos quejamos todos de que hay mucho tapón, pero aquí el dominicano no respeta. Aquí el dominicano, si es para hacer una fila, no le gusta hacer fila y hay que hacer el caos. Se te entran por delante, se arma el problema de que tú me chocaste porque no hiciste la fila. Eso yo lo viví también en la... Dios mío, ¿cómo se llama? En el puente que está para subir a la 27. De la 27 para el elevado. Es decir, todo el mundo en fila y la gente tú ves que se te entra por los laterales. Entonces, es un forcejeo, es una locura. Entonces, yo lo que tal vez podría decir y pensar, que como tú dices, ponga una línea completa de los conitos, de que el que encuentre esos conos sabe que no va a poder entrar para ningún sitio, porque tú sabes que esos son los puntos críticos. Igual que también antes los peajes, no sé ahora si lo hicieron, pues lo ponían, depende, si el domingo, bueno, pues del regreso era la mayor cantidad de carriles para que la gente transitara y lo hacían viceversa, pero lo que vi, no sé si en el transcurso del día cambió, de que en la autopista de las Américas solamente habían 2 carriles para regresar en el peaje, que son los que normalmente están. No sé si ya a medida del domingo lo movieron, porque lo que hacen es que mueven los conos, porque entonces tú tienes que darle para que la gente fluya de una manera más rápida. Sí, de hecho el Jueves Santo lo que suelen hacer es abrirlo, ni siquiera para no generar ningún tipo de congestión, sino que ellos abren el peaje, no hay que pagar, pero eso lo hacen únicamente el Jueves Santo. Ya los demás días hay que pagar, pero sí es válido. El viernes estuvo libre. El viernes estuvo libre, bueno. Pero generalmente jueves, viernes la gente sale de la ciudad. Entonces, como bien tú mencionas, abrir más carriles para salir y dejar menos para entrar. Yo pienso también que algo que nosotros estamos fallando
que se ha mejorado bastante, pero todavía el dominicano no tiene esa logística en la estructura de lo que es el pase rápido. Yo pienso que se debería hacer una campaña todavía más agresiva, de hacerle a la gente promociones en los supermercados, de poner estaciones, de que te voy a regalar algo, que te regalo, porque en algunos momentos te regalan la tarjetita, te lo dan sin saldo, pero te lo regalan e inmediatamente ahí tú dejas a la gente enganchada y le dices cómo tú puedes recargar, cuáles son los puntos, que es una manera muy fácil de hacerlo, porque usted lo puede hacer hasta por su teléfono, pero la gente le tiene miedo a lo desconocido. Tú sabes lo rápido que fluye cuando todo el mundo haría o pasa por el pase rápido. Una de las cosas que yo pienso que sí favorecería de una manera inmediata es que le pongan uno más caro y otro más barato, que así funciona en Estados Unidos. Si usted no tiene su e-pass o su pase rápido y le tienen que mandar el recibo a su casa, pues tiene una diferencia de $1 y pico, casi $2, creo que es, depende del peaje que sea. Y la gente, claro que lo siente, porque una persona que tenga que ir a su trabajo diariamente y tenga que pasar por un peaje, bueno, pues claro que lo va a sentir y va a tratar de tenerlo a nivel electrónico. Entonces, por eso tú ves en Estados Unidos que la gente tiene mucho énfasis en tener su e-pass de una forma correcta. Entonces, yo pienso que deberíamos de incentivar a que todo el mundo tenga su pase rápido en la República Dominicana. Sí, de hecho hay medidas que yo entiendo que deberían ser obligatorias. ¿Cómo cuáles? Como esa, o sea, no debería ser opcional que tú tengas el paso rápido, debería ser obligatorio, porque es que eso no tiene nada de negativo. Claro. El paso rápido te ahorra tiempo, te ahorra incluso hasta dinero, porque en el momento que tú estás en una fila con el vehículo encendido, tú estás consumiendo, gastando, perdiendo tiempo, mientras que con el paso rápido inmediatamente ocurre. O sea, yo entiendo que debería ser una medida obligatoria que todos los vehículos tengan paso rápido, porque es un ahorro para nosotros mismos y también para el Estado. Y aparte de esa, ¿cuál otra medida tú entiendes que deberíamos implementar para cuando venga ahora nuevamente alguna de estas festividades? Porque este país tiene muchísimas fiestas largas. Mira, yo siempre he abogado a que se usen las estadísticas. Señores, las estadísticas hablan. Nosotros tenemos que chequear esos números y dejar de contar muertos. No es suficiente con que en el boletín digamos tantos fallecidos, tanta persona involucrada en accidentes. Hay que evaluar esa data. Tenemos que irnos a esos puntos críticos donde cada año ocurren los mismos accidentes. Evaluar qué pasa en esos puntos críticos y tomar acciones para mitigarlo. Ya basta de contar muertos. Hay que tomar acción para que la Semana Santa, diciembre y todo el año sean épocas donde podamos decir que ya República Dominicana no es líder en accidentes de tránsito. ¿Cuáles fueron las causas principales de los accidentes en esta Semana Santa 2026? Mira, en esta Semana Santa, ya sin tener que entrar en detalle con la data, el exceso de velocidad y el tema del alcohol siguen siendo la causa de accidentes. No hay que ser un gurú de la seguridad vial para entender que en Semana Santa el dominicano suele tomar alcohol y conducir una mezcla peligrosa que se intensifica en Semana Santa, pero básicamente cuando tú pones el alcohol y el exceso de velocidad juntos en un mismo vehículo es donde lamentablemente ocurre mayor cantidad de accidentes. Y una pregunta, cuando tenemos el control en estos días de Semana Santa, ¿las autoridades detienen a la gente si tiene algún grado de alcohol? ¿Eso está funcionando o eso te revisan? ¿Cómo pasa? Sí, de hecho la DGC con el tema del alcoholímetro ha estado deteniendo al azar, así que se hace, te detienen al azar y te hacen la prueba de alcohol para, si arroja positivo, entonces tiene que pasar por un proceso de que no puede conducir hasta que tu nivel de alcohol en la sangre baje. O sea, eso está muy bien, ojalá se pueda extender porque se hacen en punto específico, eso debería ser las 24 horas de todos los días del año, no debería ser únicamente para Semana Santa, no debería ser un fin de semana largo específico, o sea, se hacen en temas puntuales. Yo apuesto a que sea diario, a que tengamos el personal suficiente para que los alcoholímetros sean algo común del día a día. Y ya para finalizar, no podemos dejar de mencionar las terrenas, que todos los años tienen más protagonismo de una manera negativa. Me decías que tal vez la terrena no tiene un incremento tanto, vamos a decir, de accidente, porque como hay tanto caos, pues no hay velocidad. Pero sí vimos mucho video de gente haciendo acrobacia, tratando de ser gracioso, cuando saben que con su vida, pero la gente cuando tiene, como tú dices, el alcohol, que está afuera, desinhibido, se vuelve como loca. ¿Qué podemos hacer en las terrenas?
Miren, En Sodoma y Gomorra. La terna realmente ya se ha convertido en algo tendencia en Semana Santa. Muchas personas, principalmente de una clase específica, coge para la terrena a disfrutar. Lo bueno, como hablábamos tras cámara, que no ocurren fatalidades porque hay tantas personas que no te permite desarrollar velocidad y como bien tú mencionabas, se pueden tomar medidas que no me voy a robar tu idea. Me encantó lo que tú me comentabas de volverla peatonal. O sea, no, que al revés, desarróllala, porque lo que yo digo, si es tan chiquito el tramo, sí. Porque no es un tramo tan largo, yo una sola vez en mi vida, y hace ya un tiempo, fui a las terrenas y para mí eso fue horrible. Es decir, ese desfile de gente, el caos, el tapón, casi duramos más de 4 horas para poder avanzar un pedacito. Avanzar. Y yo dije, no, yo jamás en mi vida vuelvo a este lugar en Semana Santa. Y si uno vuelve, pues entonces no entrar en el tramito, porque lo que yo digo es, no es tan largo. Vamos a hacerlo peatonal, que todo el mundo deje sus motores afuera, que la gente camine, que haya más control en ese aspecto. Exacto, porque en ese sentido, ¿qué es la terrena? ¿Un desfile de four wheel, de motores, o un lugar para vacacionar y disfrutar de la playa? En ese sentido, si lo que es una playa y el tramo es corto, bien válido tu idea de volver ese tramo peatonal y evitar que los vehículos de motor se mezclen con los peatones. No, y así la gente, si usted quiere transitar, otra cosa que podríamos evitar, de que la gente tenga las botellas de vidrio, que si usted se va a tomar un trago, bueno, porque tenga algo plástico. Eso no es nuevo, señores, en países que nos llevan, bueno, es verdad, un poquito y años luz, pues lo hacen. Si usted va a tomar, pues entonces no puede andar con ninguna herramienta que sea primero para su perjuicio o para el de la persona que está a su alrededor, porque yo pienso que la terrena cada día está peor. Eso es así. Bueno, pues ya para finalizar vamos a dar un consejito, nuevamente no solo para Semana Santa, sino para, porque tú eres un colaborador fijo, que nosotros estamos el año entero contando lamentablemente cosas no positivas, porque ojalá sería que nos juntemos para hablar de lo como demolido, claro. Que wow, que esto ya no tenemos esto, no tenemos esta cosa negativa, pero no es así. Eso hace, no, mira, cada año en República Dominicana mueren más de 3.000 personas a causa del tránsito. Semana Santa y diciembre son épocas donde se incrementa la cantidad de fatalidades a causa del tránsito. Simplemente con nosotros ser conductores responsables y prudentes, respetar las normas de tránsito, podemos lograr eliminar esa estadística fatal que nos hace daño como país y que nos mata amigos, familiares, incluso muy cercanos. Manejar con prudencia y ser responsable es la clave. Así. Bueno, pues con este cierre maravilloso, nosotros vamos a una pausa comercial y continuamos. Bueno, nosotros agradecemos que usted haya permanecido con nosotros. Un saludo muy especial a todas esas personas que nos mandan esos mensajitos de agradecimiento, de felicitación, porque siempre tratamos de hacer cosas dignas, de que usted le pueda servir de provecho, de aprendizaje, al igual que nosotros, que aprendemos de cada uno de nuestros invitados y de los colaboradores especiales que vienen a este espacio. Recordarles que la mejor misión de nuestras vidas es tratar de vivir día a día con la mejor calidad de felicidad. Nadie le va a hacer feliz a usted. Usted mismo es que se puede hacer feliz. Así que recuerde seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Celine Méndez, Celine TV. Y será hasta la próxima semana que estaremos todos juntos en este espacio. Chao, sean felices.